Bueno, hola Tamara, Rosa, ¿cómo estás? Rosa Chávez Hola, y Abigail. Alejandra, ¿cómo están? Y Hola. luego, pues todos los demás los estoy conociendo, a ver, chévere que puedo verle las caras. Y a quien no le puedo ver las caras, por lo menos ya el nombre lo voy, lo voy anotando. Bueno, les doy las gracias, gracias a la escuela en la persona de Lania. Eh, Lania y yo compartimos, nos conocimos hace un año, ¿verdad, Lania? Ujú. Hace, Esto fue en en el octubre, ¿no? Congreso, En octubre del año pasado. ajá, Ujú. el año, wow, sí, en el Congreso de Fotógrafas Latam. Y digamos que ella estuvo en un taller que yo dicté que se llamaba Narrativas a partir del archivo fotográfico familiar. Ujú. Bien, el archivo fotográfico en general, pero sobre todo el familiar. Y ese grupo tuvo una dinámica y un proceso muy, muy interesante. Y yo siento que Lania se entregó a la experiencia que era ese taller, que era teórico práctico, y su, digamos, desarrollo del aprendizaje sensible, porque esto se trató, fue de un aprendizaje sensible, terminó en unas imágenes muy poderosas. Yo no sé si tú continuaste haciendo ese trabajo, Lania. No de la manera como sobre el papel, sino digitalizando todo, porque como hay tantos archivos Ajá. que me parecen ahora delicados y que no los sé conservar tan bien, entonces he estado es como buscando más a fondo de lo que pude. Inclusive en ese taller llevaba muy poquito, realmente hice como una mirada muy general del archivo de la casa y luego dije, no, tengo que volver y tengo que absorber como una esponja todo lo que hay ahí y empezarlo a digitalizar y a organizar, porque pues así como tú, como que tin, las cosas con en orden y bueno, en esas ando porque con un montón de respuestas, preguntas que me voy dando Ajá. con todo eso y como que de alguna manera se fue conectando con lo que estoy haciendo ahora, que me pareció muy bonito. Y que se conectó ahora que también estoy trabajando con digital y análogo, entonces me parecía Ujú. interesante cómo hacer esas amalgamas en dinámicas de trabajar, que me parece como algo, lo nuevo, lo que creería yo que podría estar narrando, ¿sí? Porque cada uno Sí, va conociendo sus formas de plasmar su proyecto. Entonces, en bien, esas estoy. eso. Y Sí, por haciendo eso también, mapas acá en la pared. eso, exacto. Bueno, en ese taller hacíamos unos mapas mentales gigantes, ¿bien? Y a eso voy con el primer punto que les voy a mostrar ahora con las diapositivas. Esto no termina nunca. Es un proceso de aprendizaje continuo. Lo que nosotros debemos hacer es exponernos a situaciones de información y formación. Esta oportunidad es una oportunidad de oro, reunirnos nosotros desde las casas sin tener que gastar para transportarnos, sin tener que, digamos, sino solo ponernos de acuerdo para encontrarnos. Es una dinámica que nos está funcionando, pero que también debemos hacer una intención, debe haber una intención de buscar información y formación. ¿Bien? Entonces, por eso nos reunimos acá, para vernos, pero también para buscar lo que estamos necesitando, escuchar y saber. Eso solamente lo vas a saber tú. ¿Bien? Yo lo único que espero es que de algo que yo diga acá te funcione para tu proceso. En el caso de Lania, digamos que yo tengo conexión y ella me ha ido informando de su desarrollo de su trabajo. Y en el caso de ustedes, después de acá, la idea es que ustedes me manden en su Instagram si algo de lo que escucharon acá lo aplicaron y les funcionó. ¿Bien? Porque esto es un tema de acompañamiento. El sentarse uno
uno de este lado es una responsabilidad, porque yo no los puedo dejar a ustedes en procesos abiertos, sino que los debo acompañar. Y por el Instagram sería la manera más eficaz de seguir sus procesos visuales, ¿bien? Porque yo estoy en lo mismo, yo estoy creciendo con ustedes. Y lo que ustedes dicen también enriquece lo que yo de alguna manera podría también estar llevando a cabo como mi proceso personal. La primera premisa, toda fotografía o proceso fotográfico es personal. No es lo mismo Anabel, que vive en Venezuela, está ahora en Brasil, se quedó en Brasil por temas de trabajo y no pudo regresar, ¿sí? O, es decir, cada uno de ustedes, o de Kevin, que salió de Venezuela y vive en Lima y ha vivido un montón de cosas y yo sé todo lo que ha vivido, ¿bien? Pero este tema que les estoy diciendo de la fotografía se crea desde tu entraña, desde tu vivencia personal. Entonces yo quiero ver más cosas de Kevin, más cosas de Anabel, más cosas de Jimmy. Ya sea, no importa lo que hagas. Fotografía de calle, fotografía submarina, como la que hace Jimmy, por cierto, que luego se los comparto. O un tema más íntimo, como lo que vamos a ver ahora con los invitados que tenemos. Bueno, primero voy a compartir pantalla. Lania, ya tú me tienes acá con la Sí, autorización tú para tienes, sí, compartir la pantalla. sí, dale. Listo. Bueno, entonces, luego de darle las gracias a la escuela y luego de que Lania vivió ese taller de narrativas, ella me dijo, necesito algo que sea ahora narrativas a partir de lo analógico y lo digital. Yo le dije, perfecto, vamos a enfocarlo desde acá. Estos son algunos de los invitados que tenemos hoy. Carlos Beltrán, Lina Botero, el trabajo de Eduardo Acosta, Vanessa Quintero y Mariale Barbosa. Bien, que les quiero mostrar. ¿Okay? Déjenme que estoy en el tema de la logística. Pero esta es la primera visión. Si queremos hablar de fotografía y queremos entender cómo nació la fotografía, nos va a acompañar el concepto de capas. Primero, entender que cuando surgió en el siglo XIX la primera imagen, eran capas. Una capa que conglomeraba el material que reaccionaba a la luz y que podríamos llamar emulsión. La otra capa, que sería un soporte. Y luego otras capas que protegían esa imagen. Si estamos hablando de las primeras imágenes, entonces hablaríamos de daguerrotipos. Bien. Luego del daguerrotipo surgiría el ambrotipo. Luego, por supuesto, el ambrotipo surge de haber hecho el proceso del colodión húmedo. Luego, a partir del colodión también surge el papel albuminado o las albúminas o las copias en albúmina. Perdón, el ferrotipo también. Luego el papel albuminado, los calotipos. Luego la gelatina, como la entendemos al día de hoy. Entre otros procesos como el cianotipo, el papel salado, la goma bicromatada, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú quieres empezar a entender este proceso entre el diálogo de lo analógico y lo digital, el concepto de capas es fundamental. Pero no solamente capas en la materialización. ¿Bien? Nosotros si materializamos una imagen, vamos y la podemos imprimir sobre vidrio, la podemos imprimir sobre papel, y ese papel puede ser más rígido como una cartulina o más o translúcido como un papel cebolla o un papel mantequilla, etc. Bien, o si no, hacer transferencias de imagen utilizando líquidos que nos ayudan a transferir, o si no, imprimir sobre metal como lo hizo un amigo mío que trabajó la impresión sobre piezas de bronce. En mi caso, yo también he hecho el estudio de capas.
Entonces, pero capas en lo material, ¿sí? Es fundamental entenderlo. También el concepto de capas nos lleva a entender las capas en la línea del tiempo de la fotografía. Y es que ahora estamos viviendo un momento increíble y único. ¿Alguna pregunta, perdón, acá con respecto a las capas materiales? No. ¿No? Ok. Todo está, son juiciositos. Entonces, también en la línea del tiempo hablamos de capas, ¿sí? El tema del momento actual es que al día de hoy se están haciendo daguerrotipos, colodión húmedo, cianotipos, papel salado y también se está haciendo fotografía digital. Estamos viviendo prácticamente un momento en donde está la amalgama de estas capas. Es como un gran pastiche o un pasticho, ¿sí? Son capas y capas y capas. ¿Qué es la gran oportunidad para nosotros? La investigación y movernos dentro de esas capas, tanto en las capas materiales, nos toca investigar cuáles eran esos soportes para ver si dialogan o lo podemos traer a nuestro trabajo o a nuestro planteamiento como planteamiento visual o conceptualización del trabajo. Porque no es lo mismo. No es lo mismo hacer la fotografía en digital y no pensar en capas. A partir de, digamos, de ahora, yo los invito a que piensen en esta amalgama. ¿Qué es lo que trae la fotografía y qué es lo que trae la fotografía al día de hoy en mi tema? Ya sea, como les dije, street photography, fotografía de naturaleza, de aves, o autoral, o llevarlo al área del arte, de las artes plásticas. Incluso al tema documental y audiovisual, como nos lo va a mostrar hoy Carlos. ¿Bien? Y este tema de capas también tiene que ver con las tramas. Y esto lo aprendí en una conferencia y en compartir con Alejandro Cartagena. Alejandro Cartagena es fotógrafo mexicano, uno de los fotógrafos mexicanos con más renombre en el tema de los fotolibros. Él es el que tiene este trabajo que se llama Carpoolers. ¿Lo conocen? No. ¿No? Espérate, entonces déjame hacer acá. Déjame mostrarles porque es bueno mostrarles el desarrollo de Alejandro. Para yo ilustrarles lo que él me contaba. ¿Sí? Entonces, estoy casi segura que han visto el trabajo de Alejandro Cartagena, pero se los voy a mostrar acá. Él nos decía que un proceso de investigación te puede llevar toda la vida. O sea, en realidad tú lo que haces son tus temas en capas. Digamos que gracias a él entonces fue que él fue el que me hizo concientizar este tema. Por eso, como fue tan valioso para mí, se los quise compartir. Entonces voy. A ver, ¿quién ha visto este trabajo de los carpoolers? Ah, sí. Sí, es que lo han visto porque él es de los fotógrafos más famosos. Él ya vende en galería, él ya lo invitan a, este fue su primer fotolibro, digamos, pero él empezó realmente haciendo una investigación de esto. Él no llega a los carpoolers de una, no. A él lo que le interesaba era, de alguna manera, documentar aquellas viviendas que el gobierno mexicano había hecho y les había dado facilidades de compra a estas personas, ¿sí? Pero que estas viviendas estaban hechas en las afueras de México, de Ciudad de México.
Además, estas viviendas estaban mal acabadas, ¿sí? Eran pequeñas. Alrededor de estas viviendas no estaba todo un circuito hecho como para apoyar la convivencia y la vivencia, es decir, supermercados, bombas de gasolina, estaciones de gasolina, etc. A él le preocupaba, era el tema social con respecto a esta gente que se tenía que trasladar muchas horas fuera de la Ciudad de México. ¿Bien? Con esto, ¿qué les quiero decir? Él estuvo tras la pista, tras esta pista. Y esto lo llevó poco a poco, porque no fue de manera inmediata, ¿sí? A hacer luego imágenes con más calidad fotográfica, más investigación, pero luego, una vez que él estaba en un puente, porque él decidió hacer el recorrido que hacían ellos, él se montó en un carpooler y se dio cuenta entonces cómo era que ellos iban allí. Ellos iban descansando, durmiendo las horas de sueño que no podían tener luego de que llegaran, es decir, que no podían reponer, las reponían en estos transportes, que a veces eran transportes contratados por las mismas empresas de construcción donde ellos, digamos, trabajaban, ¿bien? Pero que muchas veces también eran personas que les daban el aventón y los subían a estos carros. Y él se dio cuenta de eso también cuando se montó en el puente y vio hacia abajo. Y también investigó la prensa. Él buscó información en la prensa, en donde estaban las ofertas de empleo. Es decir, él fue como recogiendo, como Hansel y Gretel, ¿no? Recogiendo los pedacitos para poder llegar al tema. Y esa visión de capas, yo se la agradezco mucho a él, porque fue la manera en que yo entendí que no iba a haber de manera igual la fotografía o cualquier trabajo fotográfico. Entonces, no solamente la materialidad, que esto sí lo había visto, porque yo soy profesora de procesos del siglo XIX y principios del XX. Es decir, yo a tipo lo descompongo para que ustedes vean las capas. Y lo mismo con los otros procesos, ¿sí? Con el tema de historia de la fotografía también veía esto de las capas de la historia, pero con el tema del drama o de la trama lo aprendí de Alejandro. Entonces, hay capas en la historia de lo que nosotros estamos investigando, en la trama, quiénes son los actores, quiénes son las personas involucradas o los lugares involucrados. Y este tema también nos lleva a pensar en que hay que construir entonces, ya cuando estemos armando un proyecto, un inicio, un desarrollo, un clímax, ¿bien? Y un final o un desenlace. Pero lo que subyace a todo lo que tiene que ver con trama es el tema de la mitología. Y ahí es cuando yo los invito a ustedes a que investiguen en qué figura mitológica, y no necesariamente tiene que ser una figura mitológica griega o más conocida, digamos, sino a lo mejor a ti lo que te interesaría serían las mitologías más de tu zona, como mitologías indígenas o mitologías más hacia tu cultura. ¿Bien? Pero lo que yo sí te invito es a buscar esa figura mitológica que está detrás de tu ensayo. Cuando nosotros decimos, ay, es que ahora el storytelling y la construcción de historias o narrativas, claro, pero dame más.
dame más información para yo construir una narrativa. Entonces yo lo que te quiero decir es, busca dentro de ti, de tu proyecto, en dónde está una Venus fotografiada, o en dónde está una musa fotografiada, o en dónde está un Zeus, o en dónde está un Aquiles, o si no, llévalo más allá y en dónde está entonces una Pachamama, o en dónde está, seguro lo vas a conseguir, lo vas a conseguir. Si te gusta el tarot, puedes ubicar las figuras del tarot en tu narrativa, porque así es que vas a definir a tu personaje. Y a lo mejor tu personaje principal no es una persona, un sujeto, un individuo, sino un lugar. Como en mi caso, a mí me gusta fotografiar lugares, que son lugares de memoria. Entonces, mi figura mitológica, mi arquetipo subyacente es memoria, ¿sí? Pero luego de eso, ¿Sí? yo... Sí, sí, señor. Dime. No, ahí se le Ajá, activó, pero nada, ya. listo. Y luego de eso, luego que tú veas todas tus fotos en una mesa o en tu computadora, tú vas a ubicar tu arquetipo persona. ¿Qué es tu arquetipo persona? ¿Quién eres tú como fotógrafo? O como fotógrafo, ¿sí? ¿Eres un tritón o eres un, a ver, ¿cómo diríamos? Por ejemplo, a mí mi arquetipo persona es Diana la cazadora. Eso a poca gente yo se lo he dicho. Pero eso yo lo tuve que buscar, ¿sí? Luego de una clase que yo tuve con Hernán Villar, que creo que yo se los mencioné en la charla que tuve en la plataforma de fotógrafas Latam. Hernán fue el que me hizo ver a mí el tema de los arquetipos. Okay. Y él dice, desarrolla, busca quién eres, cuál es tu arquetipo persona. Y luego busca quiénes son cómo está construida tu mitología. Y ahí es cuando tú vas a decir, claro, es que aquí está la historia, es que yo tengo acá una Ariadna, por ejemplo, que Ariadna es la que ayuda a los demás. Busca en tu photo street, no importa si tú fotografías ballenas, no importa, a mí no me importa si fotografías delfines. Ahí está, lo vas a ver, ¿sí? Lo vas a ver. Y ahí es cuando entonces vas a construir lo que llamo yo un tesauro. Y aquí se los voy a escribir. Esperen un momentito. ¿Alguna pregunta? Voy a abrir el espacio para preguntas. No, ahí no hay ni una pregunta, están concentrados ahí. ¿Cómo así? Ninguna. ¿Cómo así? A ver. Ayer Cristian Bueno, alguien, mencionaba. Ajá. Martín, sí pregunta, ¿cuándo una persona se puede considerar fotógrafo o fotógrafa? Ah, eso. Mira, desde el momento en que tú sientes afinidad por un dispositivo que captura imágenes, ¿sí? Ya sea entendiendo tu propia mente, si tú empiezas a hacer imágenes fijas en tu propia mente, ya sea que no tengas cámara ni celular, ya eres un fotógrafo. Para mí, en el sentido de que, digamos, lo que yo he visto yo tengo 50 años y estoy en esto desde los 13 años. ¿Sí? Desde que tú empiezas a construir ese imaginario, pero también a dejar claro que tú construyes a partir de imágenes, te puedes considerar fotógrafo. ¿Bien? Ya aquí no estamos hablando ni de premios, ni de quién ilumina más. No, olvídenlo. Porque si algo está muy claro, y que también se lo quería dejar acá, es que ya no hay límites. Y ayer lo dijo Cristian también, ya no hay límites. Bien, y espérense para agregarle acá Roberto hizo un aporte
Ajá. Dice, algunos de los principales arquetipos que, según Jung, conforman nuestra personalidad y que Correcto. expresan en nuestro lenguaje, nuestros comportamientos, reacciones y sueños son el ánima y el animus. Es la representación del género opuesto que la persona tiene. La persona, la sombra, el sí mismo, la gran madre, el gran padre. Ujú, correcto, correcto. Y Jung es digamos, de los autores fundamentales para el fotógrafo. ¿Bien? Lo mismo que Campbell, lo mismo que, les puedo pasar una bibliografía, porque con eso ustedes van a enriquecer profundamente el tema de su lenguaje visual. ¿Bien? Entonces, iba a lo del tesauro. Vamos acá a seguirles compartiendo la pantalla. ¿Quién hizo el aporte para darle las gracias? Roberto. Roberto. ¿Roberto qué? Solo sale Roberto ahí en su... Ah, Roberto. Gracias, Roberto. Bueno, y entonces allí vas a llegar al tesauro. El tesauro realmente es una nomenclatura, es un instrumento, es tu propio diccionario, ¿sí? El tesauro se utiliza en bibliotecología para definir áreas del conocimiento. Pero como estamos hablando de un autoconocimiento a través de la fotografía, porque ya partimos de la premisa de que la fotografía es personal, tú debes construir entonces tu tesauro. ¿Qué es para ti automóvil? ¿Significa lo mismo que para mí? Auto, automóvil, carro y vehículo, ¿son lo mismo para ti? ¿En qué rama principal ubicarías cada palabra? Pero vamos a suponer que tu trabajo no habla sobre vehículos o carros, ¿sí? Sino, por ejemplo, Lania, dime uno de tus temas. O cualquiera, ansiedad, Rosa, o ansiedad. Elizabeth. Correcto. Estados ansiosos, ansiedad. Bien, eso es una palabra para ti fundamental. Entonces debes colocarla y empezar a buscar definiciones para enriquecer. ¿Bien? Y ahí es cuando yo hago ciertos ejercicios. El ejercicio del mapa mental, que ya tú lo viviste, Lania. El ejercicio de las 5 palabras, que son 5 verbos, 5 objetos, 5, que no lo vamos a hacer acá porque no nos alcanza el tiempo. ¿Bien? Y allí vas construyendo esa malla. El tesauro va a ser una malla, una matrix, una malla, con la cual tú envuelves, ¿sí? Tu trabajo. Y luego de hacer esa malla, tú construyes un statement de autor y ya vas a ser luego capaz de construir un statement de obra. Porque les digo, si ustedes quieren insertarse en el medio del arte o en el medio, en cómo se mueve la gente en Lens Culture, cómo se mueve la gente en los concursos, si ustedes se quieren insertar allí, en ese circuito, que digamos que luego de la pandemia o la pandemia no sabemos cómo va a ser, pero va a continuar, seguro va a continuar, porque aquí todos nos vamos a reformular. Si algo debe saber el fotógrafo es hacer un statement de autor y un statement de obra, porque además ya te lo piden. Bien. Y a eso solamente se llega haciendo el ejercicio de tu lista de palabras y conceptos, que mejor lo explicó Cristian ayer que yo hoy. Entonces, no hay límites. Ese muro que creíamos el muro de Berlín o el muro de Trump, entre lo análogo y lo digital, no, ya, olviden. ¿Sí? Ya se convierte en capas, en vasos comunicantes. La teoría del vaso comunicante es eso, entre lo análogo y lo digital. Y ahora vamos a ver unos ejemplos con los invitados que tenemos hoy. Vamos a ver si Carlos ya está. ¿Carlos ya está? Ah, sí está. Y está Lina. Entonces, vamos a darle el chance a Lina Botero, Hola. Para que nos muestre, Hola, Lina, ¿Cómo están? su proceso de investigación. Lina viene de hacer una maestría en España, ella se va a presentar y luego nos va a mostrar su trabajo. Voy a dejar para que vean que ya no hay límites. Y después de Lina, entonces les presento a Carlos. Ya te vi, Carlos. Un abrazo, gracias por estar. ¿Yo puedo compartir pantalla entonces o...? Sí. Ah, bueno.
Entonces primero les voy a echar como la carreta. Bueno, yo soy Lina Botero y yo trabajo con poesía, fotografía, video, diarios de artista, bueno, una cantidad de cosas porque soy primero hiperactiva y segundo soy muy matérica, yo necesito tocar las cosas. Entonces, pues como para dar ese ejemplo que me encantó la introducción, porque básicamente lo que decías, Vile, era más o menos como ha sido al menos mi proceso y creo que es una buena ruta, una buena hoja de ruta para seguir ese proceso. Pero entonces yo les voy a contar sobre un proyecto puntual para contarles cómo fue como ese proceso y para que vean que sí, realmente es como una malla que vos vas viendo y vos vas como creando sin todavía comprender hacia dónde va y después es que como que yo creo mucho en el arte del reposo. Entonces cuando dejas reposar todas estas cosas es cuando lo miras y entiendes, ah, ok, conectemos estos puntos y eso es lo que quiero decir. Entonces, yo les voy a hablar de un proyecto que se llama Pérdidas Violentas que no hacen ruido. ¿Está hablando muy rápido? Es que yo hablo rapidísimo. No, Está súper bien. Se me cortan, me avisan porque tengo ETV y por alguna razón es muy malo el internet, o no sé si es por la pandemia, pero bueno. Entonces, el proyecto se llama Pérdidas Violentas que no hacen ruido y es un proyecto que su título, por ejemplo, surgió después de dejar reposar absolutamente todo lo que escribí al respecto y volver a revisar esos diarios en los que escribí. Y uno de los días en los que escribí en mis diarios había una frase que decía, hay pérdidas violentas que no hacen ruido. Y dije, este es el título. Este trabajo, básicamente, digamos que una de mis palabras es la mirada y la mirada femenina y cómo la mirada femenina ha sido como casi que obligada a ser una mirada masculina también, en principio. Entonces es como yo he tenido una mirada masculina hacia mi propio cuerpo y hacia mí misma. O sea, entonces es un proyecto que surge porque a mí hace más o menos 8 o 9 años me diagnosticaron alopecia, a mí se me cae el pelo y digamos que yo venía tratándolo y como olvidando el tema por completo, pero en Madrid, como dejé absolutamente todos los tratamientos, porque pues me dediqué a la maestría y pues eso es un buen billete, pues dejé absolutamente todo y se me cayó mucho el pelo y para mí fue pues completamente, pues, o sea, sé que para un hombre es complejo, pero para una mujer es mucho más complejo porque ahí donde viene una parte de la mitología y es que dentro de las cosas que yo comencé a obsesionarme, que comencé a coleccionar como pinturas de cómo era representado el pelo de las mujeres en la historia del arte. Y pues evidentemente el pelo de las mujeres es una de los elementos que habla de la feminidad de una mujer. Entonces, pues como que comencé como a hacerme preguntas. Pero todo surgió, y ahí es donde voy a compartir pantalla porque no encuentro aquí la imagen. Todo surgió entonces de una clase en la que me comencé a hacer preguntas sobre qué quería hablar, al menos para esta maestría. Y entonces mostré, a ver cómo Ahí abajito. Abajo, no Dice, me está aparece. como en verdecito. Ajá, dale. Compartir. Ok. Ahí está. Creo que está. ¿Ahí la ven? Sí. Ok. Ya. Perfecto. Entonces comencé todo surgió de una imagen que es. ¿Dónde está esto? Que es esta imagen. Entonces, de esta imagen surgió absolutamente todo el proyecto. Esta imagen yo la hice hace 4 o 5 años. Digamos que les cuento el contexto, es porque yo hago esta imagen e inmediatamente como que comienzo a tener unos buenos trabajos y comienzo a pagarme mis tratamientos, entonces olvido por completo que se me cae el pelo, pero esta imagen surge antes de eso. Entonces, esta imagen, listo, yo la hice y la guardé, archivada, primer archivo de toda la historia de este proyecto. Y llego a Madrid y lo primero que muestro es en un ejercicio, es como traigan una imagen que hayan hecho y que les llame la atención o que tengan alguna pregunta sobre su propia imagen. La imagen es la de Perséfone, no la has ampliado, no la vemos como ampliada. Vemos no sé como qué estoy viendo entonces. Espérate, espérate. ¿Esta? ¿Ya ven ahí? No, No sé qué están viendo. Fuck. nos estamos viendo como en la carpeta con varias imágenes del cabello, de las pinturas, pero no como de la que estás hablando específicamente, no la vemos. ¿No ven una imagen de un baño? No. No.
What? Dale en compartir pantalla en la primera opción, que es la pantalla completa. De pronto solo estás compartiendo esa carpeta, ver. o sea, A ver, cancelo otra vez. ajá. Y ahora en Le doy compartir pantalla, en la compartir. primera opción que te sale pantalla y Ah, muestra todo. escritorio. Epa, ¿Esto? sí, exacto. Ok. Y ya, y todo Listo. lo que Entonces, tú... de aquí, de esta ahora, imagen nació todo. Ay, juego. Yo soy un poquito lenta para la tecnología, por eso es que toco cuadernos. Entonces, bueno, de esta imagen surgió todo. Hice una foto de mi baño, de mi rutina, de mi día a día y la guardé. Si es un poco escatológico para algunos, pido disculpas. Bueno, entonces esta foto desapareció de mi vida, luego llegué a Madrid 4 años después y la mostré. Y de ahí comenzaron a surgir las preguntas. Básicamente, de ahí comencé o sea, como que el ejercicio fue, ¿qué te causa curiosidad de esta imagen? Y evidentemente en ese entonces me tocaba emocionalmente muchísimo el tema y pues comencé a llorar y tal, pero entonces descubrí que me interesaba narrar el tema, pero todavía no sabía cómo lo iba a narrar formalmente, ni el por qué. O sea, simplemente sabía, esto me duele y como soy masoquista, lo que me duele lo vuelvo creación. Entonces comencé a hacer básicamente una lista de ideas. O sea, literalmente, o sea, para mí es fundamental rayar y aquí dice simplemente ideas sobre alopecia. O sea, era como súper racional en principio, como, y comenzaba a escribir todo lo que me generaba incomodidad al respecto. Y no estoy aquí poniendo como cosas científicas, sino que ponía la luz cenital, la lluvia y el agua, que alguien duerma a mi lado y me vea de espaldas, ausentarme, acostarme en las piernas de alguien y que en un banco de madera me toquen el pelo, que caminen detrás mío, el pelo de las demás mujeres, cargar con los espejos para ver mi reflejo, el aire se siente más, el sol te quema más, en fin. Y comencé a escribir. Digamos que también eso que está ahí escrito es también porque no mi formación, mi interés fundamental sobre todas las cosas de la poesía. Entonces, pues comencé a escribirlo y a partir de ahí fueron surgiendo imágenes obsesivas. Comencé a hacer fotos compulsivamente, que son, otra vez voy a compartir aquí pantalla. Entonces comencé a hacer fotos compulsivamente de todos los lugares, ahí están viendo, ¿verdad? Sí. De todos los lugares donde, o sea, algo que era como súper evidente, de todos los lugares donde me encontraba sutilmente esos elementos que me incomodaban. Entonces son, o sea, cosas que ni siquiera se notan. Y comencé a hacer fotos, porque yo creo que uno de los ejercicios más importantes es hacer. Es hacer y luego en el reposo, en ese arte del reposo, vas a comenzar a entender como el por qué has hecho esa cantidad de cosas. Entonces, en ese trabajar de rutinario, en ese trabajo rutinario me encuentro con el primer archivo. Ah, bueno, aquí está otra parte y es la obsesión. Yo comencé a coleccionar pinturas y todo esto se los muestro, pero a lo mejor todo esto el día en que haga la exposición soñada, porque no sé cuándo será, a lo mejor nada de esto se muestra, ¿me entiendes? Pero esto es parte del proceso. Para mí fue súper importante entender por qué carajos una mujer tiene que sentirse juzgada porque no tiene el pelo que se supone que es, entre comillas, el pelo ideal. Y todo también surge desde la representación, no sé cómo ponerlo en cuadritos, pero bueno, de cómo nos hemos representado y nos han representado como mujeres durante la historia. Entonces comencé ahí a guardar. Mientras tanto, llega la primera foto de archivo, que es esta. Ay, fuck. Que es esta, la tengo por acá. Que es esta. Espérate, dejo de compartir pantalla. Sí. O... Sí, para que podamos ver, ampliar tu... Ok, espérate que no sé cómo... Ya, dejar. Entonces, esta es la foto como que con la que empiezo y termino el proyecto y es una foto y entonces la tengo asociada a... o sea, esto es una foto que me hizo mi mamá y que la tengo asociada en mi mente, o sea, sé exactamente qué sucedía en ese momento, pero igual comienzo a construir también parte de la ficción. Esta soy yo, tengo una peineta en la mano y es un hombre como a punto de tocarme el pelo. Entonces corro con la suerte de que sí tengo un buen archivo familiar
porque tengo una mamá que, Dios mío, yo creo que por eso yo hago fotos, que ha tomado fotos de absolutamente toda mi existencia. Entonces tengo esta foto y la comienzo a convertir en una ficción. ¿En qué sentido? En que puede que haya sucedido o no exactamente como les cuento la historia, pero como yo la recuerdo, es como les voy a comenzar a narrar para que entiendan qué es la incomodidad que me genera este tema que les estoy tocando. Entonces, acompañado a esta foto, va un texto que dice: el peine que sostiene mi mano cayó intencionalmente sobre la cabeza del peluquero, era el peluquero de mi mamá, nunca más lo volvimos a ver. Entonces, no sé si a lo mejor se habló mi mamá al otro día con el peluquero y dijo, tu niña es una maleducada, pero sí sé que ese día yo salí corriendo de la peluquería y dije, o sea, me jodiste ese capulo, horrible. Entonces yo comienzo a crear es la ficción para que comience a tener como una historia que te estoy contando. No solo te estoy diciendo, ay, pobre de mí, se me cae el pelo, que ya lo digo con fortaleza, pero antes lo decía con llanto, pero sino que también quiero que te involucres en esa historia. Entonces te comienzo a contar una historia. Entonces, ese es el primer archivo. Y mientras tanto, compulsivamente, sigo tomando fotos y sigo haciendo video y sigo, perdón, que no quiero compartir todavía. Y comienzo a hacer otra cosa. Y todo esto se los digo ya como atando cabos, pero todo en realidad es un acto compulsivo por obsesionarse con el tema. Y no obsesionarse intencionalmente, no, no, no. Tengo una personalidad obsesiva que, pues obviamente como tiene una cosa en la cabeza y no deja de pensar en esa cosa, pues la ve en todos lados. Entonces comienzo a ver pelo por todo lado, pelo por todo lado, y comienzo a crear esto. Y comienzo a crear, bueno, yo tengo una colección de diarios, siempre escribo, entonces digamos que esta es otra de las palabras por las que se va a basar mi trabajo, así como dice Vile, y otra de mis palabras es diarios, o sea, yo no sé de aquí a 20, 30 años qué más voy a hacer y qué más trabajos voy a tener, pero sé que van a estar asociados o a la palabra o al papel. Entonces comencé a hacer esto es un poco asqueroso para mucha gente, entonces, perdón, y comienzo a hacer este tipo de cosas. Entonces comienzo a coleccionar absolutamente todos los días los pelos que se me caen. Les estoy mostrando ya todo mi trabajo, esto yo no se lo he mostrado a mucha gente porque no es público, pero entonces comienzo a pegar absolutamente todos los días y básicamente eso se convirtió para mí en hacer mandalas. Yo comencé a hacer mandalas con todos los pelos que se me caían. Y Muy mientras junguiano. tanto, y mientras tanto, y mientras tanto escribía, que eso es algo que todavía no comprendo y no sé cómo quiero que se entienda, pero digamos que es una escritura muy melancólica y muy de latigazo, ¿sabes? Aquí no hay un texto como de empoderémonos, no importa si se cae el pelo, no, aquí hay una mujer que está mal y que está triste. Y entonces comienzo a crear esto mientras tanto, y mientras tanto voy haciendo las fotos, mientras tanto, o sea, ese mientras tanto para mí es fundamental, a ver, compartimos aquí, mientras tanto también me voy encontrando con otra belleza de archivo que se lo encuentra mi mamá como meses después, y me dice, muñequita, te mando un par de fotos, Wow. y me manda esta foto, Muy que es mi mamá. Entonces me manda y me dice, mira esta foto. Y luego me manda otro tesoro que ya para mí es como el círculo mágico de este proyecto, y es que me manda esta foto, que es mi abuela. Entonces yo ahí, con solo 3 fotos de archivo, te construyo el discurso y es, la primera foto dice, cuando la peineta que estaba en mi mano cae intencionalmente sobre el rostro del peluquero. Y las 2 imágenes siguientes es mi abuela siempre estuvo orgullosa de su pelo. Y el siguiente texto es mi mamá, les estoy diciendo parafraseando porque está más bonito. Y el siguiente texto es mi mamá siempre presumió de haber heredado el cabello de su madre. Entonces ya ahí como, ok, gracias a este archivo entiendo que también no es solo las imágenes idealizadas del mundo las que me están atacando o con las que me siento no
parecidas, sino que son las mismas imágenes familiares a las que no me estoy pareciendo. Entonces, como que no comprendo muy bien. Y encima de eso, pues también es una comprensión que eso sí no lo he llevado, digamos, a la parte fotográfica, pero es parte del trabajo. Y es el hecho de que me parezco a lo que heredé de mi padre. Y mi padre es un hombre, entonces estoy heredando también la mirada con la que me estoy juzgando. Yo soy mi propia censora, tengo mi propia mirada y yo misma me estoy juzgando. Porque no me están juzgando los demás, me estoy juzgando yo misma. Y la última, digamos, y para ya parar un poquito, porque hablo mucho, digamos que las últimas partes del proceso fue que comencé también naturalmente, y ahí es donde también viene otra de los comentarios que decía Vile, y es, en realidad el formato no importa. El formato importa en la medida en que ayude a estructurar la narrativa, no en que lo haga bonito o lo haga feo. Entonces, en esa medida, otra parte del trabajo fue que yo naturalmente comencé a tomar fotos en mis stories, o sea, comencé a subir stories porque sí a mi Instagram, entonces seguí haciéndolo con celular porque nació naturalmente desde celular y comencé a hacer, ¿dónde está esto? Perdón. ¿Están viendo la pantalla, verdad? Sí. Sí, sí. Y comencé a hacer esto, comencé a perseguir mujeres. Comencé a perseguir mujeres. Ay, ¿qué hice? Nada. Comencé a perseguir mujeres. Mira, esas por ejemplo son partes de las fotografías que yo no sé si algún día expondré o no, pero yo tenía que hacerlas. Estas son fotografías en las que me doy en la cabeza porque me retrato y me retrato dolor donde más me duele. Pero bueno, esto no es lo que les quería mostrar, sino esta. Entonces yo aquí estas son 144 fotografías y comencé básicamente a perseguir mujeres. Ya estando en España, eso fue ya estando en España. Esto es en España y comencé a perseguir ya aquí, o sea, todo el proyecto surgió en España. O sea, el proyecto matérico, o sea, las fotografías totales surgieron en España, excepto digamos, la fotografía iniciática. Esta es la visión de catálogo. Exacto, esta es la parte, bueno, yo también tengo como esa obsesión con catalogar todo, entonces pues tengo catalogada la libreta, tengo catalogada, entonces esta es mi parte de catalogar los pelos, que yo le llamo a esta parte del proyecto, que sería una instalación como de muchas fotografías, la némesis, que es como que comienzo a perseguir lo que sea que no tenga. Eso. Y para complementar, todo eso que les mostré se reduce a menos fotografías y comienzo a escribir obsesivamente porque me importa esto, porque me importa esto, porque me importa esto, porque me importa esto, porque me importa esto. Perdón, tengo desordenadísimo desde que hay pandemia el escritorio. Y y comencé a hacer, bueno, entonces esta es como iría la pared de todos esos pelos. Y comencé, y pues obviamente me grababa todos los días en una rutina permanente. Y grababa la rutina permanente. Eso también está genial. Y eso me da pie, esa parte audiovisual, Lina, me da pie justamente, te voy a devolver la palabra, claro, para que Tranquila. hagas tu conclusión, pero me da pie para hablar de la parte audiovisual. Con respecto a la fotografía, ya está incluido el lenguaje audiovisual, es decir, todo fotógrafo debe al día de hoy incursionar en lo audiovisual. Sí, diga. Entonces, te devuelvo la palabra, para que entonces demos paso al trabajo de Carlos, que justamente con esta reflexión. Dinos, cuéntanos. Claro que sí. No, que sobre el audiovisual también hay que entender una cosa, y es que lo audiovisual no es poner fotos y narrar en secuencia. O sea, el audiovisual es otro lenguaje completamente diferente a una fotografía. Y si tenemos una fotografía que está completamente quieta, es entender cuál es su narrativa y qué es lo que nos va a contar desde su posición de quietud. Sí. Pero lo audiovisual involucra no solo imágenes y movimientos, sino sonidos. Sí. O sea, es fundamental, o sea, entender que es un lenguaje completamente diferente, no es solo poner las mismas imágenes, es decir, cuando creemos contenido audiovisual, que no sea lo mismo que estemos haciendo y que no se mate unos con otros. Entonces yo aquí, por ejemplo, les hice un recorrido de todo, pero cuando yo presento esto, a lo mejor reduzco, o sea, nadie sabe que estoy coleccionando pinturas.
porque, por ejemplo, una de mis conclusiones es que de pronto no quiero mostrar tanto estas pinturas porque son demasiados contenidos europeos y al final yo soy latinoamericana, entonces para mí, por ejemplo, a mí me choqueó la idea de que en realidad a mí me ha golpeado es más los comerciales de champús de los 90s que las pinturas del arte occidental. En fin, pero entonces para concluir es que, bueno, como que uno, creo en el arte del reposo y todo esto se conectó en la medida en que por un mes o mes y medio yo solté eso, sí, entré en una nostalgia y en una actitud muy, muy dramática, pero después volví a retomar las imágenes, las imprimí, creé como 3 fotolibros que no van a existir jamás porque no creo que sean fotolibros, pero me dio para ver las cosas en perspectiva y para entender. Y yo llegaba y pegaba mi pared completa de todas esas fotografías para entender qué era lo que estaba narrando. Entonces yo, por ejemplo, sufría porque no estaba narrando algo completamente intelectual, pero es que tenía que entender que mi discurso y mi narrativa siempre va a ser emocional. Siempre, yo sufría porque no te estaba contando algo que fuera un discurso más científico, pero el hecho de que yo te lo esté narrando desde lo emocional ya genera, por ejemplo, un discurso político, que eso era lo que a mí porque yo decía, yo tengo que narrarte un discurso político porque es que estoy tocando un tema importante, pero mi forma de narrarlo, desafortunadamente, es desde el diario, desde lo íntimo, desde lo personal, desde lo femenino, desde el cuerpo, desde la propia mirada. Otro día miraré a las otras mujeres y obviamente les preguntaré, ¿qué es el pelo para vos? Bueno, esa es otra cosa que hice. En Instagram pregunté durante un año entero en esas preguntas, ¿qué es el pelo para ti? El caso es que, bueno, el arte del reposo y entender que cada elemento que utilices que complemente la narrativa, no solo que genere fotografías bonitas, ya sea en análogo o sea en digital o sea en lo que sea. Entonces, pues eso, ese es el proyecto. Ahorita digamos que la parte es de difusión y de ver cómo se mueve esto, pero es un proyecto al que le tengo cariño, evidentemente al que me incomoda mucho mostrar, entonces, y al que le tengo cierta fe, entonces en esa medida pues no comparto tanta información al respecto. Pero bueno, ese Por es el eso te trabajo. agradecemos mucho. Lina, te hacen un par de preguntas Cuéntame, antes cuéntame. de que te vayas. Con Ajá. respecto a las fotos de las chicas que seguiste, te pregunta Jimmy Villalta, perdón. Sí. Esas fotos de las cabelleras, ¿cómo las hiciste? ¿Con celular o con cámara? ¿Fueron al azar o las buscaste? Esas fotos son completamente al azar, son con celular, o sea, la primera foto nació el 6 de diciembre, yo anoto todas las fechas, nació el 6 de diciembre del 2018, porque yo estaba en el metro de Madrid y vi a una vieja con un pelazo divino gigante y pues le tomé una foto. Luego tomé unas 2 o 3 fotos más y digamos que fue el verlas a las 4 fotos juntas que me dio el sentido para decir, ok, voy a comenzar a perseguir esto que me incomoda. Y comencé a seguirlas, esos son, por ejemplo, yo siempre he dicho, o sea, cuando hablo de mi Instagram, eso que estamos viendo ahí, para mí todos son ejercicios. Eso es un ejercicio. Yo al principio consideraba, verdad, profundamente mostrar absolutamente todas las pinturas que guardé, pero al final son parte del ejercicio y son parte del proyecto, pero este video, por ejemplo, que vemos ahí es un ejercicio. Es un ejercicio de imagen, de narrativa, de entender pues que esos son partes de las libretas que escaneé e imprimí como para verlas también de nuevo porque pues sentía que no podía tocar esa libreta porque era como demasiado como no sé, como que iba a dañarla, entonces imprimí ahí todas las fotos y bueno, pero sí, fueron con celular y comencé a perseguirlas así súper random. Eso sí, luego caí en cuenta que estaba persiguiendo mujeres de pelo crespo y pelo abundante. Siempre que yo tengo pelo fotografía crespo. es personal. Fotografía es personal. Gracias, Lina. Un No, aplauso. gracias. A ti Muy por la sincero invitación. trabajo. Gracias por No, compartir. Ahí Yo les no, qué por rico el estar chat aquí que con te ustedes. mandaron muy buenos A saludos. ver, me meto al chat. Felicitaciones, felicitaciones de verdad. Felicitaciones. Muy sincero. a Ay, ver. ¿Verdad muchísimas que sí? Ahora, gracias, ojalá. sí. Y saben que es muy curioso contárselo a tantos hombres. Estoy viendo tantos hombres. Y eso Ah, para mí es súper complicado, súper complicado. a ver, Porque qué afortunadamente sorpresa. estudiaba solo con 3 hombres en Madrid y el resto todas eran chicas. Entonces como que había Miren una... esto. Esas son las libretas.
Esas son mis libretas, sí, 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 Esas todos son los las días. libretas de Lina. Porque ella mostró una, pero en realidad es un trabajo de investigación, lo que yo les decía, es un trabajo. Esto es Sí, un sí, sí, trabajo, así como es para el escritor. ¿Bien? Y sí. aquí Y está su además que, perdón instrumento. que te interrumpa, Dime. y que de verdad, y que uno lo entiende cuando pasa el tiempo, o sea, el tiempo para ese arte del reposo es fundamental. O sea, Sí, al principio el consejo es hagan, al principio hagan lo que se les dé la gana de hacer, o sea, lo que de verdad el cuerpo les pida, que después, años después, o sea, hay una frase que siempre uso que se llama connect the dots, después van a conectar los puntos y van a entender por qué era que hacían eso que hacían. sí, correcto. Así que muchas gracias, Lina. Muchas, muchas No, con gracias. mucho gusto. Bueno, sigan a Lina en el Instagram, Lina Botero, así como está escrito acá. Y Sí. bueno, y ahora quiero presentarles a un invitado muy, muy especial. Yo tengo creo que 10 años de amistad con Carlos Beltrán. Él es venezolano, pero hace mucho tiempo él vive fuera de Venezuela y se ha desarrollado como un gran creador audiovisual, tanto así que ha sido nominado al Emmy por los trabajos que ha realizado para la cadena CBS, sino, o NBC. Ay, Carlos, NBC, ahora tú, NBC. NBC, para NBC. Entonces, por favor, demos la bienvenida a Carlos, dejo de compartir acá. Y Carlos, te doy la palabra para que te presentes y nos presentes el maravilloso trabajo que has hecho desde lo analógico a lo digital, que sería como nuestra reflexión de hoy. Gracias, querida Vilena. ¿Me Bueno, escuchas bien? Sí se sí, escucha, ¿no? Sí, estás en Nueva York, ¿cierto? Sí, correcto. Yo vivo acá en Brooklyn, encerrado acá en mi apartamento con mi esposa ya desde hace unas semanas, ¿no? Seguramente está todo el mundo. Lina, qué interesante tu trabajo, si me escuchas. Muy conceptual, muy bonito, en serio. Mucho aprecio por compartirlo acá. Sí, mi vida, yo creo que tenemos más de 10 años de conocernos. Nos conocimos, si bien recuerdo, en el 2009, 2010, en Caracas. Yo pasé un tiempo allá en Caracas. Pues bien, yo no me quiero extender mucho, no tengo acá material para compartir en pantalla, tengo todo tangible acá, pero puedo hablar rápidamente de un proyecto muy reciente, muy breve. Mi tipo de trabajo es, que se tiene que entender, yo soy documentalista, yo soy periodista, de eso me gano la vida, de contar historias y documentales acá en Nueva York, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de viajar a muchos lugares del mundo. Yo siento que he vivido varias vidas porque he viajado mucho a varios lugares y he contado a manera audiovisual muchas historias, ¿no? Ese trabajo que muestras, vivir, todas esas fotografías acá en Brooklyn, todas tomadas con película, blanco y negro, por supuesto. Pero bien, eso lo noto porque yo pienso que la fotografía, que es mi primera pasión, la he utilizado siempre como una pasión, una manera de drenar. Hace unos minutos escuchaba a alguien hablando del sentimiento de ansiedad, que creo que es algo muy común hoy día. Yo lidio con la ansiedad y la fotografía me drena. Eso lo utilizo, por eso utilizo la fotografía como una manera de entenderme, ¿no? Am, Creo que la fotografía ha nutrido mucho mi trabajo documental y mi trabajo documental ha nutrido mucho mi trabajo personal fotográfico. Sí, yo tomo mi fotografía es analógica. Yo, porque si bien cuento historias digitales a 24 cuadros, 30 cuadros por segundo, 120 cuadros por segundo, mi trabajo fotográfico lo llevo a lo más opuesto a eso, ¿no? Todavía utilizando una cámara, lo llevo a un frame por segundo. Eso que muestras es un videito que le hice a una compañera, una diseñadora con la que trabajo hoy día, un proyecto en el que Vilena, de hecho, está involucrada. Pero pues bien, para no me quiero extender mucho, ustedes escuché hablarlos de narrativa, no sé hasta qué extent quieren que yo hable de mi proceso narrativo. Yo comencé un proyecto hace 10 años con Vilena en Caracas y hoy día tengo un equipo muy bonito con el que estoy ya culminando ese proyecto que si bien me ha tomado 10 años,
es por muchas razones. Sobre todo si yo soy una persona impaciente, una persona que yo soy periodista, al final yo tengo que sacar historias lo antes posible, sea un trabajo largometraje o sea un trabajo digital. Mi trabajo fotográfico lo llevo muy personal y muy despacio. Entonces, por eso 10 años me ha tomado. Sin embargo, como soy una persona de contrastes, así como mucha gente, acabo de sacar un pequeño libro, un proyecto que me tomó nada más un par de meses. Está en Amazon. Y les cuento un poquito sobre la narrativa. El proyecto lo hice acá con una colaboradora, Samantha Bennett, es la escritora. Lo que hicimos, déjame mostrarles acá. Esto es básicamente, les voy a mostrar en qué nos inspiramos, dos cosas. A nivel narrativo nos inspiramos en este libro que es muy conocido, The Sweet Fly Paper of Life, es un trabajo de Roy de Carava y de Langston Hughes, muy conocido. Esto, si no lo han leído, no lo han tenido, por favor háganlo. Esto es una versión nueva, por eso está, ¿no? Pero yo tenía una versión de hace tiempo. Básicamente, Roy de Carava, un fotógrafo fenomenal, documentó una comunidad de Harlem en los años 50 y el escritor famoso Langston Hughes le reconoció su trabajo y la editorial le dijo a Langston Hughes, mira, para que se pueda sacar en esos años un libro de fotografía, colaboren literatura con fotografía. Entonces se creó una especie de narrativa entre texto e imágenes. Y no pretendo que puedan leer o ver bien las imágenes, pero el tema es que se hizo una ficción narrativa en base a las fotografías que tomó Roy, y salió una documentación muy bella de Harlem en los años 50. Ese libro siempre me ha acompañado porque yo soy de colaborar en mis proyectos, y en todos mis proyectos fotográficos he colaborado con un poeta o un escritor. Entonces, este último libro que yo saqué solo me tomó, un proyecto que yo considero muy rápido. Hice fotografías de formato medio con película Kodak a blanco y negro y a color. Utilicé una cámara formato medio, no que importe mucho la cámara o el instrumento, pero es todo mecánico. Y las fotografías las hice alrededor de los Estados Unidos durante un año. Yo siempre tomo fotografías, siempre. A donde voy llevo una cámara, normalmente llevo la cámara más pequeña, que es una Nikon chiquita. Con esta fotografía tomé las fotografías en Caracas hace 10 años, Vilena, así que me habrás visto con esta cámara hace 10, 11 años allá en Caracas. Pero lo que hice fue revisar mi trabajo hace 2 meses y medio. Me di cuenta que habían imágenes que yo tomé con formato medio, que es un formato más tranquilo. Yo soy un street photographer, a mí me gusta documentar. Tomo fotografías cándidas en la calle, pero con formato medio hay que relajarse. Ahí toda fotografía toma mucho más tiempo, es más pensada, es más conceptual. Y muchas de esas fotografías terminaron siendo melancólicas, terminaron siendo más aisladas. Entonces, empieza la cuarentena, hace alrededor de 2 meses acá en Nueva York. Y hablo con una amiga y le digo, mira, ¿por qué no trabajamos en un proyecto que involucre esta temática de loneliness, de soledad, de aislamiento, ese sentimiento? Ella se basó entonces en un poema de Emily Dickinson que se llama The Loneliness One Dare Not Sound. Lo puedo escribir ahora en el chat. The Loneliness One Dare Not Sound, eso se consigue gratis, ese poema, muy corto. Y ella se basó en ese poema para escribir una narrativa en base a mis fotografías. Entonces sale básicamente un proyecto que se hizo con fotografías que yo ya había editado de hace un año, pero realmente el concepto, escritura y edición del libro se hace en lo que yo considero extremadamente veloz. Si mi proyecto es serio, que yo llamo proyecto serio, me ha tomado 10 años, este proyecto es el equivalente a haber salido en 1 minuto, ¿no? Entonces, el proyecto básicamente se enfoca en, de fotográfico, se enfoca en explorar espacios en ciudades metropolitanas, pero que se encuentran vacíos. La primera foto, todo el mundo ha tomado una foto del puente de Brooklyn, pero no todo el mundo ha tomado una foto del puente de Brooklyn a mitad de día sin una sola persona encima de él. Entonces el libro comienza con
una fotografía del puente de Brooklyn donde no hay ni un alma, ¿no? Entonces esa es la primera imagen sin haber comenzado el texto. Y luego el texto habla de una persona, el narrador habla de una persona que se siente de alguna manera atrapada, quiere salir y se encuentra con lugares cotidianos, pero están completamente solos. Entonces ahí, por ejemplo, en esta fotografía vemos sillas, es un local, se ve la bandera de Estados Unidos, porque ahí está basado. Entonces, este proyecto lo pusimos en Amazon. No es un libro para hablar de algo superficial, no es un libro que sea sumamente económico porque se puso en Amazon a manera de on demand, porque el profit, todas las ganancias de este libro van para gracias, y todas las ganancias de este libro van para negocios locales acá en Brooklyn. Entonces esa fue mi manera y la de la escritora de colaborar de una manera creativa con la comunidad. Entonces, pues bien. Estos son el otro tipo de fotografías que, como ven, son muy distintas a las que ha mostrado Vilena, que es en lo que yo me especializo, realmente lo que más me apasiona, que es la fotografía de calle, ¿no? Pero formato cuadrado, formato medio. Ninguna de estas fotografías fueron cropeadas, todas, o cropped, o como, no sé cuál es el término, pero todas son así naturales de cámara. Entonces, en fin, ese es un proyecto sencillo donde conseguimos una temática, que es la temática de soledad, correcto, todo hecho con película, y donde la narrativa y la fotografía se nutrieron para conseguir esta narrativa de fotoliteraria. Pues. Alrededor de unas 60 fotografías creo que hay ahí. Esa es eso que muestra Vilena ahora, es el texto normal de la fotografía. Bien, pero esto es algo sencillo. Realmente no hubo mucho más research que algo visceral, ¿no? Algo que yo sentía y algo con lo que colaboró la escritora. Sin embargo, y no me voy a extender con esto, el proyecto en el que llevo 10 años ha sido un proyecto pues, muy especial, evidentemente, para mí, porque colaboro con una escritora con un background, un trasfondo muy especial. Su nombre es Yadira. Y ella es autodidacta, ella aprendió a escribir su prosa sin vicios. Ella estuvo nada más en la escuela hasta los 10, 11 años. Ella pasó años, esto lo digo porque es público en el libro cuando sale, además yo hice un documental sobre ella hace 10 años, que fue lo que me llevó a colaborar con ella. Ella es una poeta, ella pasó 8 años en prisión, pero fue sentenciada a 24 años. Entonces, a través de apelaciones logró reducir su sentencia y ella llevaba cuadernos dentro de prisión, escribía lo que sentía, por lo que pasaba, a quien conocía. Entonces, lo hacía todo ella para sobrevivir, para llevar su día a día como un diario. Cuando sale de prisión, continúa escribiendo porque es lo que la motiva a ella, ¿no? Para ella misma. Ella escribía para sí misma, para poder manejar su ansiedad, su día a día. Yo hago un documental sobre el sistema penitenciario venezolano en el 2009-2010. Yo la conozco y cuando yo veo que es público también, incluso Vile, tú estás más que, si alguien está interesado, estás más que permitido que se comparta el link. Entonces, este trabajo audiovisual en el que yo trabajo me hace conectar con esta persona a la que yo digo, wow, tu mundo es un mundo tan distinto al mío. Yo muy agradecido con cada una de las ya casi miles de personas a las que yo he documentado sus vidas a lo largo de mis 11 años de carrera. Le agradecí mucho el acceso y dije, colaboremos en algo. Entonces ella me permitió escritos y yo dije, me gustaría documentar tu Caracas, me gustaría documentar este mundo en el que tú creciste, viviste. Y a lo largo de 5 años, yo documenté las calles de Caracas con película, de nuevo yo muy selectivo con mis fotografías, el mundo de Yadira Silva. Ella no aparece en ni una sola foto, porque esto no son retratos. Esto es un retrato de una ciudad, un retrato de un tiempo, un retrato de una comunidad, de un país, a través de los textos de Yadira, que contextualizan, ponen en contexto el trabajo fotográfico. Entonces, el trabajo de research realmente fue leer todos los textos de Yadira. Ella tenía alrededor de unos 9, 10 cuadernos repletos de escritos. El trabajo ha sido largo, ha sido fuerte, pero ha valido mucho la pena. Entonces,
¿cuándo habrá sido, Vilena? Hace año y medio, yo reviví completamente el proyecto porque lo dejamos descansar un tiempo. Yo tomé todos los escritos de Yadira, todos los que yo conseguí, todos los que rescatamos. Ella no vive en Caracas ya, ella vive de hecho en Cali, en Colombia. Y rescatamos los 9 cuadernos de su apartamento que había quedado abandonado. Logramos escanear cada hoja, cada página de esos cuadernos, los digitalizamos. Luego pasaron a un equipo entre Miami y entre Caracas y cada una de esas hojas fueron pasadas a limpio, no sé cuál es el término, fueron digitalizadas en texto. Pues. Entonces sale cada uno de estas páginas de este libro que tengo acá, se transcribieron. Correcto, ya se me olvidó el castellano. Se transcribieron, todas están acá. En este libro acá están todos los escritos que Yadira escribió desde 1989, 1991, tras las rejas, hasta prosa que ella escribió, algunas basadas en mis fotografías. Sale, por ejemplo, acá una fotografía y un texto. Este libro yo lo imprimí solo como research, solo para organizar los textos de Yadira. Entonces, se tiene esto, luego yo imprimí mis fotografías para poder verlas. Esto es nada más un libro de textos, luego se imprimieron, se seleccionaron de esos 5 años de trabajo fotografías. Vilena fue un recurso fundamental para eso desde el primer día que empezamos a trabajar. Entonces tiene este libro con fotografías, que son fotografías, de nuevo, todas analógicas. Y eso lo hiciste en Bloop, que es una plataforma en donde te permiten con unas plantillas diseñar el libro, o si no, también montar tu libro prediseñado. Y Blurb lo que hace es que, a ver, cuéntanos. Sí, claro, no, yo utilizo una plataforma que realmente pueden ser muchas. Yo lo que pretendía hacer son mockups o dummies de los libros para organizarme. Entonces, por ejemplo, estos son yo quería ver mis fotografías más amplias, con un poco más de detalle, y luego trabajar en parear el libro de texto con las fotografías y conseguir esa narrativa. Y en eso hemos estado trabajando hasta lograrlo. Estoy trabajando con una diseñadora fenomenal, acá basada en Brooklyn, venezolana también, y junto a Vilena durante años. Y estamos ya llevando ese libro a su culminación. Eso, por supuesto, por los eventos de este año y la pandemia. No pensamos que vaya a salir ese libro este año. Sale el año que viene, oficialmente llevando este proyecto a 11 años desde su incepción. Entonces, ha sido un proceso largo, pero muy bonito. Entonces, mi proceso es mucho más visceral. Hay un par de preguntitas ahí. Pero cerebral también, porque ya vieron que es casi una metodología científica. Es decir, él tiene metodología de trabajo en construcción de narrativas. Carlos, hay un par de preguntas allí. Espérame que se me perdieron. Bueno, Tamara te pregunta cómo coordinan o seleccionan las fotos con el poema. ¿Y qué otras herramientas conocen, me imagino que de estas plataformas para creación de libros? Supongo que... Claro. Bueno, depende del proyecto que ella esté hablando. Desde el libro más reciente, el libro que hice acá en Brooklyn, de acá, que es el basado en el poema de Emily Dickinson, el proceso fue sencillo. Yo tenía unas fotografías, yo ya había documentado estas escenas melancólicas y yo colaboro con la escritora porque yo le paso una serie de fotografías en una secuencia específica, pero le digo a la escritora, mira, inspírate de las fotografías, si tú quieres cambiar la secuencia, las puedes cambiar, vamos a conseguir una narrativa que funcione con tus textos. Entonces realmente fue un va y ven. Ella veía mis fotos, se inspiraba y conseguimos entre los dos una secuencia que funcionara con las fotografías. Con respecto al proyecto de 10 años, yo me inspiré en los textos de la escritora y la escritora se inspiró en mis fotografías de nuevo y creamos nosotros lo que esperamos en unos meses ya vaya a entrar a imprenta, que va a ser uno de esos proyectos de vida que culminarán. Herramientas, todo depende. Si quieren, hay una herramienta que yo utilizo mucho para poder imprimir mis fotografías, así como acá tengo varios libros, incluso tengo también de formato medio. Yo imprimo mucho mi trabajo. Siempre que puedo imprimo todo mi trabajo.
Tu trabajo analógico es en Portra, ¿verdad? En Portra, de Kodak. Yo utilizo mucho el Portra 400, si a alguien le importa. Yo utilizo, esta es mi película en blanco y negro, es la Kodak. Bellísima. Yo me enamoré, no quiero desviarme mucho, pero yo me enamoré mucho del trabajo de Kodak porque uno de mis últimos proyectos del año pasado, a mí la cadena me permitió hacer un corto documental sobre la fotografía analógica en los Estados Unidos. Ahí les pasé el Entonces, link. Ahí les pasé el link. Dura 10 minutos y algo, ¿cierto? Sí, es un documental muy corto, relativamente, donde hablamos y realmente pues, es un documental que va muy a lo superficial. Habla simplemente de esta necesidad de las nuevas generaciones, los millennials y los Gen Z, de tocar, de sentir el tacto. Estas son personas que nacen en una sociedad donde todo está en una nube. Entonces nunca realmente supieron lo que era escuchar un récord vinil, nunca supieron lo que es comprar película. Y entonces hay como que este regreso a ese mundo donde se necesita lo tacto. Entonces hice un trabajo y por supuesto pude visitar las oficinas de Kodak. Me trataron muy bien en Rochester, New York. Fenomenales, eso es fenomenal. Me mostraron dónde tienen también su película para cine. Ahí tenían los reels para Christopher Nolan, la próxima película de Christopher Nolan también. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entonces, fue muy interesante, fue muy interesante. Entonces, bueno, sí, este documental que está viendo ahí está disponible también gratis en internet. Entonces, en fin, sí, Blurb, B-L-U-R-B, es una plataforma que utilizo para imprimir mi trabajo, porque ellos tienen una calidad decente de papel, no es algo, no utilizaría yo esa plataforma para publicar un libro serio de arte, pero es una plataforma que es muy buena para tener registro de trabajo de día a día, pues, que uno tiene. Sí. Gracias, Carlos. Yo no tengo palabras para agradecerte tu presencia aquí. Sobre todo porque siempre sé que estás en muchos proyectos, que a pesar de estar en tu casa estás trabajando y estás creando. Y sobre todo porque para este grupo, para mí era muy valioso que vieran ese hecho del no limits, ¿no? Nada de límites. Tú dijiste una palabra muy importante de cuando hablaste de los cuadernos de Yadira que le ayudaron a sobrevivir. Yo siento que para nosotros pasar todo este proceso que estamos pasando, esto es lo que nos va a ayudar a sobrevivir. Así que te doy muchas gracias por estar acá. No, gracias por la invitación, querida Vilena. Carlos, por tu tiempo. Un placer, un placer. ¿Alguien tiene otra duda? No, nada. Gracias, Carlos. Ahí ya les mandaron el link del docu, igual lo voy a volver a Carlos, ¿cómo se llama el documental? Están preguntando. Ya, Carlos lo respondió ahí. Sí, ahí contesté. Why We Still Love Film. Tienen que poner en NBC News y lo pueden ver. Y sí, mi trabajo también está, yo siempre muy a gusto de conversar con cualquier cantidad de personas sobre el trabajo documental o fotográfico. Yo siempre digo que en el trabajo fotográfico yo siempre me he considerado un turista, me considero fotógrafo, pero turista, porque el documental audiovisual es ahí donde yo vivo. Entonces, pero sí, mi trabajo está en carlospbeltran.com. Mi nombre, si alguien quien conoce de béisbol, si buscan Carlos Beltrán, va a salir nada más el nombre de un pelotero, un beisbolista puertorriqueño. Por eso en todas mis redes y páginas, mi nombre es Carlos P. Beltrán, por si quieren. Yo estoy muy encantado de seguir la conversación con cualquiera que esté acá. Gracias, Carlos. Okay. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora me voy a permitir cerrar mostrándoles el trabajo. Ya va, espérense un momentito para poder mostrarles el otro trabajo. Lania, ¿tenemos 20 minutos más o 15 minutos más? ¿Sí? Generalmente vamos acabando como a las 6, pero no hay como un límite. Listo. Es entonces más como que no sea tan extenso. No. Creo que traigo a las nalgas. Sí. Bueno, quería mostrarles, Eduardo está acá. Eduardo, ¿dónde estás? Eduardo.
Eduardo Acosta. Ahí está Eduardo Acosta. Listo, Que nos Eduardo. acompaña, saluda. Hola, sí. Saluda, Eduardo. Hola, Te doy Eduardo. la bienvenida. Hola, mucho gusto. Tienes la palabra para presentar entonces este trabajo que hiciste. Ok, vale. Bueno, primero quiero presentarme, pues yo soy Eduardo Acosta. Generalmente hago diseño, en este momento pues hacemos diseño para múltiples cosas, pero durante el desarrollo de la carrera me encontré con la fotografía, ya hace 9 años, 10 años, y fue algo súper chistoso, súper curioso, y cuando la profe Vilena preguntó que si alguien tenía un trabajo relacionado sobre lo análogo y lo digital, recordé algo muy, muy chévere que pasó en la universidad. En este momento estoy en Palmira, Valle del Cauca, donde está la Universidad Nacional de Colombia. Allí, cuando empezamos la carrera de diseño, un grupo de compañeros, un grupo de amigos, nos surgió la duda de por qué no había un trabajo de fotografía como tal en la universidad. Desde allí entonces un grupo de curiosos, debido a la carrera, pues hacíamos mucha fotografía de producto, mucha fotografía de tipo más comercial, pero nosotros nos reuníamos más para hacer unas cositas, digamos, con una fotografía con más sentido, que tuviera un trasfondo más profundo. Con unos compañeros fundamos un colectivo fotográfico que se llama Conspiración Fotográfica, nació en la Universidad Nacional, y dentro de mirar qué queríamos hacer, por ejemplo, lo que decía ahorita Lina, es súper importante, hacer lo que uno quiere, lo que a uno le apasiona. Entonces, estamos en un momento en donde la ciudad estaba sufriendo varios cambios desde el punto de vista arquitectónico. Estaban pues tumbando los edificios y las fachadas de muchos de los lugares, sí, algunos icónicos y otros como muy reconocidos en Palmira. Entonces, por esas cosas de la vida, mientras buscábamos archivos en la biblioteca, entre tesis, nos encontramos con un trabajo documental de 2 personas que lo habían dejado abandonado en la universidad. Y nos encontramos con algunas fotografías, unas a blanco y negro, muchas a color, pero nos dimos cuenta de que muchos de esos sitios eran de Palmira. Y dentro de las fotografías, algunos pedimos prestado ese archivo fotográfico. Realmente era pequeño, pero era muy, muy, muy chévere porque se habían dedicado a hacer fotografías sobre los edificios más interesantes desde el punto de vista estético, arquitectónico. Nos encontramos entonces con algunos edificios de nosotros, después de eran fotografías de los años 60, de los años 50, algunos edificios donde no habían cambiado mucho, y uno decía, ah, mira, este edificio o esta casa yo la he visto y es en tal parte. Después de eso nos surgió la duda, ¿por qué han cambiado estos edificios? Si son de Palmira y aquí tiene la dirección, ya no está. Entonces está el hecho de que pues por el cambio, la evolución, el comercio, derriban las fachadas, y estos cambios hacen que muchas historias se dejen de contar en los mismos edificios o en los mismos lugares y espacios donde ocurrieron. Después de eso, quisimos mirar cómo poder llevar toda esta experiencia a nuestros compañeros en la misma universidad. Empezamos con 12 fotografías antiguas. Si quieres, profe Vilena, por ahí puedes mostrarnos algunas. Esa, por ejemplo, esa nos la encontramos dentro del archivo documental, que esta fue como la foto icónica con la que iniciamos. En Palmira hay un lugar muy, muy bonito, muy especial, que es la estación del ferrocarril. La estación del ferrocarril, pues nos encontramos con una fotografía de hace varios años, estaba, digamos, un poco maltratada. Hicimos como ese trabajo de restauración, aprendiendo a usar el Photoshop y todo este software de recuperación. Y empezamos con 12 fotografías, y lo que hicimos fue que en nuestro quehacer diario académico usamos mucho el Photoshop para hacer, si bien fotorretoques o fotomontajes. Entonces dijimos, llevemos esto a un fotomontaje. Tratemos de ubicarnos en el mismo espacio en donde estuvo el fotógrafo hace 20, 30, 40, incluso hay unas fotografías de 1920, y tratar de ubicarnos en el mismo espacio y disparar la misma fotografía que se hizo hace tanto tiempo, y mirar qué tanto ha cambiado este espacio, qué tanto ha cambiado las relaciones. Entonces había algunas fotografías en donde se evidenciaba el cambio, no solamente, digamos, estacional, sino, por ejemplo, en esta primera fotografía que la profe Billy nos coloca allí, pues se ve que al fondo se podían ver las nubes en la fotografía blanco y negro, pero en la nueva, que es la de color, ya hay árboles. O sea, ahí es un gran samán ahora que cubre casi todo el edificio, que a esa época no existía.
Entonces, en un primer desarrollo hicimos este tipo de fotografías en donde en el colectivo fotográfico nos encontramos con esa que para nosotros fue como la base principal, una base de datos de fotografías y la llevamos sin mucha preparación, o sea, lo hacíamos como con lo que teníamos, lo llevábamos a escanearlas o a hacer réplicas de las fotografías y llevarlas a ese espacio, a ese momento, a ese lugar donde alguna vez un fotógrafo la disparó. Este, por ejemplo, es uno de los edificios de la universidad, que es icónico. En este momento es un edificio ícono aquí en Palmira y de Colombia. Es patrimonio arquitectónico. Y en ese momento no... ¿Sí? Dime. No, alguien se le activó el audio ahí por el Ah, ok, aló. vale. Sí. Vale. Entonces, digamos que fue una experiencia muy bonita. Tuvimos un primer acercamiento sobre lo análogo o lo analógico y desarrollarlo luego con fotografía digital y luego hacer un retoque fotográfico o en Photoshop. Y lo hicimos primero con 10 fotografías. Digamos, esto lo hicimos de forma experimental. Lo hicimos para mostrarlo a nuestros compañeros y tuvo mucha acogida. Empezamos con 12 fotografías. Con el pasar del tiempo, pues ya digamos que llamó mucho la atención, lo hicieron una nota a la nivel nacional, en la universidad, con la Universidad Nacional de Colombia. No, se llevó a que con el pasar del tiempo el grupo Conspiración Fotográfica tuvo un mayor reconocimiento y pudimos hacer un trabajo ya con la Secretaría de Cultura, con la Alcaldía, en donde encontramos personas que querían apoyar el proyecto. Entonces, habían personas que nos decían, uy, yo tengo también fotografías de hace mucho tiempo, mi padre fue fotógrafo, mi abuelo, mi bisabuelo fue fotógrafo y tengo unas fotografías súper chéveres queremos que esto continúe. El desarrollo del proyecto fue así, hubo colaboración de muchas personas que nos llevaban fotografías u otras personas nos ayudaban a identificar dónde eran esos lugares. Y de esta forma, al final encontramos 24 fotografías y con estas hicimos la inauguración allí en la primera fotografía donde hacían, que es la icónica, donde es la estación del ferrocarril, se abrió un nuevo lugar para exposiciones, nosotros inauguramos ese lugar con 24 fotografías y fue como nuestra primera experiencia que tuvimos como la primera gran exposición de fotografías y fue con este tipo de fotografías en donde llevábamos lo análogo y lo digital a través de una sola captura. Digamos que en ese momento no estamos tan furor o con la realidad aumentada, pero digamos que hacia eso lo queremos, porque digamos, no hay que detenerse en el sentido de que limitarse con las herramientas que tenemos en ese momento. Entonces, digamos que ese fue el proceso. Básicamente, pues nosotros lo hicimos porque el trabajo documental que realizamos nos llevó a que dentro de la exposición que hicimos en la universidad, muchas personas cuando se acercaban y veían alguna de las fiestas fotográficas decían, es que yo por ahí viví, yo por ahí pasé y tengo grandes historias. Por ejemplo, de esa foto que la profe nos muestra allí en este momento es uno de los primeros buses que tenía la facultad. En ese momento la Facultad de Agronomía, luego la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, algunos ingenieros ya de edad se identificaban como que, mira, yo conocí a esta persona y mira cómo ha cambiado. Al fondo ya estos árboles no existían, esto era un potrero, no era ninguna universidad y mira cómo ha cambiado hace 60, 70 años. Entonces, digamos que esto fue lo bonito que nos trajo la fotografía con este proyecto de donde sacamos de un baúl lo análogo y luego con lo digital lo llevamos a una experiencia sensorial diferente. ¿Hasta allí tienen alguna duda, alguna pregunta? Por aquí, profe, si puedo compartir pantalla, puedo mostrar de la exposición. Listo, De hecho, los dos pueden Vale. compartir pantalla al tiempo. Listo. para Ok. terminar de pasarla. Ok, vale. O sea que hicieron también un trabajo de investigación y de archivo. Es que es fundamental. Claro, sí. Como les dije, ese tema de los vasos comunicantes está presente. Exacto, correcto. Sí, digamos que porque muchas fotografías las teníamos, pero no sabíamos de qué lugares eran. O sea, teníamos unas fotografías, de hecho, tenemos unas fotografías que son muy bonitas, de arquitectura muy bonita y con algunas escenas muy impresionantes, pero no tenemos cómo ubicarlas porque la ciudad ha cambiado mucho. Algunas fotografías, como les comento, son de 1950, 30, 20, incluso
cuando se coloca la primera piedra de la Catedral de Palmira, que es conocida. Ese tipo de experiencia nos llevó a hacer un trabajo de investigación, digamos, complejo. Nos demoramos como 6 meses encontrando realmente algunas fotografías y lugares. Y cosas tan simples como que en algunos lugares la única forma de hacer el fotomontaje y que coincidiera, pues una de las primeras apuntes es que hay que tener un objetivo parecido al que el fotógrafo usó en ese momento. Entonces primero tenemos que mirar si lo uso con un gran angular, con un 50 milímetros, con qué tipo de cámara o si fue de medio formato, y luego tratar de realizarlo de nuevo, pues lleva una investigación. Por ejemplo, esa fotografía que está allí es de 1900, creo que ese es de 1910. Este es de un lugar muy icónico de Palmira. Y la gente se hacía esas preguntas porque pues el comercio lleva a que simplemente, en este momento este edificio ya no existe así como estaba. Incluso después de que llegó como el más comercio, muchas de estas fotografías sobre la fotografía, incluso ya no la podíamos recrear porque ya cambiaron. Este es un trabajo del 2013, lo hicimos desde el 2012 al 2013, e incluso ya han cambiado muchas cosas. Ahorita tenemos en el centro una nueva distribución y entonces digamos que queremos hacer el trabajo porque lo que hay en este momento en estas fotografías también ya cambió. Y muchas personas digamos que cuando se hizo la invitación a la exposición, si bien somos en ese momento unos chicos que tenemos muchos amigos universitarios y jóvenes, también se abrió la exposición a una invitación muy abierta y muchas personas de diferentes edades y de ya mayores llegaban y algunos se les salían las lágrimas al recordar pues todos los eventos que habían pasado. Y eso fue como algo muy bonito que pasó durante la primera exposición que tuvimos. Muy bien. Vale, entonces voy a Listo, compartir. entonces comparte, sí. Eso. Ok, vale, entonces voy a compartir esto. Por aquí, este fue el resultado en el lugar, como, sí, ya lo pueden ver, ¿cierto? Sí. Ok, entonces aquí, esta fue como la exposición que llevamos a cabo. Nosotros como diseñadores pues hicimos todo. Nos entregaron técnicamente un espacio, un cuarto, y pues llevamos a cabo pues todo lo necesario para desarrollarlo como una exposición. Y este fue Sí, como se inauguró el resultado. lugar como lugar de Exacto, exposiciones, que se llama La Estación. correcto. Exacto, correcto. Y pues llevamos algunos elementos como props, algunos elementos que ayudaban a la decoración. Y para nosotros fue un éxito muy chévere. Las fotografías aún siguen en el lugar administrativo de la estación. Se hicieron copias para llevarlas a calendarios locales y se siguen usando todavía. De hecho, el proyecto aún continúa, sigue, y quieren que lo desarrollemos de nuevo. Nos llamaron de Candelaria, muchos de personas de Cali, de Pradera, que tienen la base de datos y queremos replicarlo. De nuevo, no solamente con el fotomontaje, sino utilizar nuevas técnicas, realidad aumentada, el internet. Ahorita me pidieron, por ejemplo, que subiera este trabajo, que lo subiera a un Instagram, entonces voy a hacerlo para que todos puedan disfrutar, porque la idea no es solamente desarrollar estos trabajos y está impreso, pero están en unas oficinas gubernamentales, sino que todas las personas tengan un acercamiento a la fotografía. Claro. Como decimos nosotros, no solo que la fotografía se quede guardada en un disco duro o en un álbum en la casa, si es algo que tiene un valor para alguien, lo podemos mostrar y que él pueda acceder, sería genial. Muy bien. ¿Tienen Gracias, alguna duda? Eduardo. Vale, con mucho gusto, profe. Muy, muy interesante trabajo, muy, digamos, es como una arqueología visual lo que hicieron. ¿Y cuánto tiempo les llevó, Eduardo, que me habías dicho, pero no? Claro, digamos, nosotros comenzamos en el 2011 cuando encontramos la primera base de fotografías en la universidad. Y En el luego archivo, ajá. sí, en el archivo de la universidad, 4 meses hicimos como el proyecto y lo inauguramos, hicimos una pequeña exposición en la misma universidad. Por ahí nos acompañó Andrés Sanfasa, que lo vi por aquí. Anfasa, está ahí, sí. Sí, sí.
Y luego el éxito que tuvimos ahí lo llevamos a la gran exposición, que fue al siguiente año, sacamos un libro y muchos de los archivos pues, se utilizaron a nivel gubernamental en muchas cosas. Y básicamente de ahí pues nos llamaron para hacer otros proyectos similares. Pero ese fue como el que despegó el colectivo fotográfico en ese momento. Muy bien. Bueno, me le da felicitaciones al colectivo también. Vale, con mucho gusto. Bueno, eso es muy importante porque Eduardo lo que hizo con este trabajo y el colectivo fue una lectura sensible del territorio. ¿Sí? Lectura sensible del territorio. Eso es lo que hacen en este tipo de trabajos, porque levantan Claro, sí. sensibilidades, ajá, mueven. La gente se Raquel, apropia. pregunto, ¿este trabajo solo está en este momento en montaje? ¿No hay alguna plataforma web donde lo podamos ver? Ya. Este trabajo fotográfico está impreso en 2 edificios gubernamentales. De hecho, me pidieron una segunda copia porque está bajo las condiciones de luz, está deteriorado. Pero, digamos, en ninguna plataforma, solamente hay una reseña en Script, creo que se llama. Pero sí ya me lo han pedido que lo subamos a un Instagram o a una plataforma más amigable para que la gente lo pueda visitar. Sí. Entonces, por ahí los estaré subiendo y los estaré compartiendo. Muy bien. Perfecto. Gracias, Bueno, gracias Eduardo, por el tiempo. a nuestros 3 invitados, a Lina, a Carlos, a Eduardo. Tenía otros ejemplos, pero luego se los paso por el grupo. Pero sobre todo... Muchas gracias, muy interesante. Gracias, Estela. Sobre todo, llevarnos esto. La fotografía nos hace tener este nexo, un nexo vital, ¿sí? Con la memoria y con nuestro territorio, nuestros quehaceres, nuestros afectos, pero también hay que decir lo que está y lo que no está, ¿sí? Nuestros afectos y nuestros no afectos, nuestros territorios y nuestros no territorios, ¿bien? Y aquí entramos también en este tema de la postura política, como decía Lina, y la postura filosófica, ¿sí? Hay un filósofo francés llamado Marc Aurèle, él habla de los no lugares, ¿sí? Como aquellos lugares en donde no hay interacción humana y en donde realmente no se dan relaciones humanas, sino que los seres humanos pasan y no se conocen, ¿sí? Como los centros comerciales, los aeropuertos. Entonces yo le doy las gracias a la escuela porque hemos construido un sí lugar, ¿sí? Este sí lugar es en donde esto ocurrió, donde pudimos compartir, ver, conmovernos con estos trabajos, ver quiénes están detrás de estos trabajos, no solamente individualidades, figuras femeninas, masculinas, sino colectivos, que me parece también muy importante, así que Eduardo, le das las gracias al colectivo. Y sobre todo, irnos con una reflexión. Todo proceso de reconstrucción de la memoria, esto siempre lo digo y forma parte del librito que yo les digo que estoy escribiendo, todo proceso de reconstrucción de la memoria, es decir, estamos sintiendo que estamos perdiendo algo. Y más en estos momentos de pandemia y más estamos sintiendo y por eso nos aferramos más. Porque ustedes creen que está pasando esto con los archivos familiares y todo, porque estamos sintiendo que estamos perdiendo lugar, espacio, tiempo, ¿sí? Y por eso nos aferramos más. Es como cuando alguien va cayendo y se aferra de un árbol, una rama, sobre lo que tenga, se aferra. Y eso es lo que estaba pasando. Todo proceso de reconstrucción de la memoria parte de un sentimiento de pérdida. Hagamos de esto entonces esa reconstrucción colectiva, porque somos partes, actores fundamentales en estos procesos de reconstrucción, no solamente hacia afuera, sino hacia adentro. ¿Sí? Así que gracias a la escuela. Gracias a todos por estar. Mañana nos vemos, misma hora.